Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión, la emisión en directo. Les saluda Otto Ángel y como se lo hemos venido contando en estos días, estamos en sustitución de Rocío Lazo, que está a las 6 de la tarde, igual que María Luisa Gómez y Alberto Toro Bielman en el noticiero estelar de las 21 horas. Vamos a arrancar ya con la información en Ciudad de Guatemala, en el país entero y en el mundo. Comenzamos contándole que luego de las pruebas efectuadas en el sistema de Transmetro y las que se harán en el transurbano la próxima semana, los empresarios de buses urbanos rojos también preparan ensayos de movilidad para que las autoridades de salud puedan verificar si se respetaría el distanciamiento social y los protocolos de sanidad para evitar contagios de coronavirus. Así lo ha informado Edgar Guerra, defensor del usuario del transporte público de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Guerra refirió que las pruebas de movilidad en los buses rojos deben ser monitoreadas de forma estricta. Además, indicó que los propietarios de los buses rojos advirtieron que si comienza a funcionar el sistema van a cobrar 5 quetzales de pasaje si no se les entrega un aporte para su funcionamiento, es decir, un subsidio. Y mientras se resuelve qué va a pasar con los buses rojos, vamos a hablar de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que llevó a cabo una requisa en la cárcel de Mariscal Zavala en la zona 17 capitalina. El jefe de la FESI, Juan Francisco Sandoval, dijo que la requisa buscaba incautar dispositivos de comunicación que utilizan personas involucradas en casos de corrupción. Según el jefe de esta unidad fiscal, ya se han incautado varios dispositivos móviles que estaban en poder de personas señaladas en casos de corrupción. Además, Sandoval ha dicho que las autoridades del sistema penitenciario podrían ser acusadas por permitir que los aparatos eléctricos entren a centros de detención. En las imágenes publicadas por el Ministerio Público se detalla que se realizó una inspección de la habitación del exsecretario privado de la presidencia de Álvaro Colom, Gustavo Alejos, también involucrado en otros casos. El martes continuaron los operativos en Sololá como parte de las acciones realizadas tras decretarse el estado de sitio en 3 de sus municipios. El Ejército de Guatemala informó que durante un patrullaje en la aldea Patzité, en Nahualá, localizaron varios artefactos explosivos artesanales, así como un dron. Hasta el momento no se reportan capturas en este estado de sitio en 3 municipios de Sololá. Y la Fiscalía de Distrito de Petén, con apoyo de la Policía Nacional Civil, realizó 5 allanamientos en la aldea Chimay, en San Luis Petén, en seguimiento a la investigación por la muerte de Domingo Choc Che. La Policía Nacional Civil reportó la captura de 4 personas que pertenecían a una misma familia, 2 hombres y 2 mujeres, todos acusados del delito de asesinato. Choc fue víctima de una turba que lo acusó de practicar actos de brujería y lo terminó linchando en esta aldea, Chimay de San Luis Petén. Varias organizaciones se han pronunciado en contra del hecho y aseguran que Choc formaba parte de la Asociación de Guías Espirituales Mayas. Y la música en español está de luto. El cantante y compositor Pau Donés, vocalista del grupo Descanse en Paz. Vamos ahora a hablar de la información que está ocurriendo en Ciudad de Guatemala. Ya se lo adelantábamos. Una requisa se desarrolló en el centro preventivo de Mariscal Zavala, en la base militar de Mariscal Zavala, en la zona 17. Fiscales del Ministerio Público y fuerzas policiales llevaron a cabo una inspección y ahí estuvo Dadiana Cabrera. Buenas tardes, Dadiana, te escuchamos. Cuéntanos los detalles de este operativo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saludo desde el Centro de Detención para Hombres y Mujeres de la zona 17, Mariscal Zavala, ubicado en el interior de la Brigada Militar con el mismo nombre. En este sitio, este martes, se realizó una requisa por parte de fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, acompañados de elementos de la Policía Nacional Civil. Esto para localizar ilícitos que se encontraran acá dentro entre los reclusos. Cabe destacar que son 240
41 personas las que están acá mientras su proceso continúa y mientras tanto ellos están en prisión preventiva. A continuación escuchemos las declaraciones del jefe de esta fiscalía. La juez del juzgado de primera instancia penal para procesos de mayor riesgo autorizó una diligencia de requisa en el centro de detención ubicado en la zona 17 de la ciudad de Guatemala, conocido como Mariscal Zavala. Y el propósito de la diligencia consiste porque aún se encuentra en desarrollo, en la incautación de dispositivos de comunicación móvil que permitan comunicación o de otros tipos de dispositivos que permitan comunicación de los privados de libertad hacia el exterior, que en un primer término es una situación que está prohibida, es delito precisamente el que personas que estén en esas condiciones tengan dispositivos de comunicación. Se han incautado varios dispositivos, estamos en proceso de incautación e inventario de los mismos y al tenerlos el especialista hará la extracción forense correspondiente y el posterior análisis. Entre los ilícitos más comunes encontrados en este tipo de requisas están los teléfonos celulares, tal y como fueron encontrados también en este lugar, pero nosotros más adelante estaremos ampliándole los detalles de esta y otras noticias en nuestras próximas emisiones. Por ahora yo regreso al estudio principal con imágenes de Carlos Hernández, reportó para Noticiero Guatevisión Dadiana Cabrera. Era Dadiana Cabrera desde la base militar Mariscal Zavala, pero ahora vamos a hacer un repaso por las noticias que se han viralizado en las redes sociales, en estos aparatos, en el teléfono. En las últimas horas hemos comenzado a observar las siguientes informaciones. Comenzamos con esta imagen de un camión que volcó el kilómetro 87 de la ruta El Salvador. Los bomberos voluntarios se hicieron presentes en el lugar para atender la emergencia. El compartimento de carga quedó totalmente destruido y el piloto con golpes leves. La fotografía tiene decenas de reacciones y los usuarios han comentado impresionados ante la magnitud del incidente. Les causa alivio saber que el piloto haya sobrevivido. Y veamos ahora este video. La cámara de una patrulla de policía grabó cuando un oficial rescató a un hombre del interior de un vehículo que estaba en llamas. El video tiene más de 40,000 reproducciones en Facebook. En los comentarios los internautas aplauden la valentía de este agente, quien arriesgó su propia vida en este acto heroico. Y para terminar con las noticias virales, les mostramos estas imágenes. Así terminó una persecución policial en la Florida, Estados Unidos. Los agentes del orden comenzaron a seguir a este vehículo en Fort Lauderdale y lograron detenerlo en Palm Beach. En las imágenes se observa cómo las autoridades detienen el carro que está en fuga, haciéndolo volcar. Esta persecución se hizo viral y los videos sobre este hecho tienen más de 100,000 reproducciones. Les recuerdo que puede consultar más noticias virales y mucho más contenido en www.guatevision.com. With police officers, weapons now drawn. They're going to approach the vehicle here. You're going to see right now. We've got a dog here. They'll probably let the canine officer take the dog in first. We're not 100% sure. Let's see what he does here. But again, the roadway is closed here, just north, I-95 northbound, just north of Hillsborough, Joe? Yeah, just about Hillsborough Boulevard. You see weapons drawn here. We'll bring the camera. Ahora vamos a seguir repasando lo que está ocurriendo en el país. Este día en el municipio de La Esperanza, en Quetzaltenango, amaneció cerrado. La medida busca frenar la propagación del coronavirus en este lugar, donde en la última semana se detectaron 15 casos. Vamos con María José Longo, que se encuentra en este lugar y nos relata los cambios que se han dado y qué previsiones hay que tomar. Hola María José, muy buenas tardes, te escuchamos. Feliz
Feliz martes en el estudio y a toda la audiencia de Guatevisión. Me encuentro ubicada en el municipio de La Esperanza, Quetzaltenango, lugar en donde este día inició el cierre del municipio, de acuerdo con la disposición tomada ayer por las autoridades municipales. Esto obedece al incremento de casos de COVID-19. Recordemos que este municipio inició con casos hace 15 días, de acuerdo con las autoridades de salud. Eran 2 casos comunitarios y ahora la cifra ha incrementado a 15. Esta fue la justificación por la que decidieron cerrar el municipio, algo complicado tomando en cuenta que este lugar tiene 30 entradas y entonces en algunas se han instalado agentes de la policía de tránsito para controlar el ingreso y salida de personas, y en otros sectores se ha colocado tierra, montañas de tierra, como usted puede observar atrás de mí. Para mí es muy importante, pero si de verdad, si cerraron, pues deberían cerrar completamente, pues porque estamos viendo que circulan carros, no sé cómo pueden controlar la autoridad, pero si valdría la pena, sí vale la pena, pero dependiendo cómo van a reaccionar los vecinos, pues porque hay vecinos que no colaboran y hay vecinos que sí entienden eso, porque según que nos comenta que el municipio está un poquito afectado, pues. Yo considero que son medidas necesarias, sin embargo, también considero como vecina del municipio de La Esperanza que debieron realizarse como con más programación, como también tener un momento de socialización con la comunidad. Hay algunas medidas que no están claras. También reciente anoche, que fue el primer día de que cerraron las entradas principales, hubo un accidente, entonces no hay señalizaciones como adecuadas. Los vecinos también hicieron un llamado de precaución a los motoristas, principalmente a los repartidores de comida, ya que anoche se registró un incidente en el que un motorista resultó afectado al no percatarse del obstáculo colocado en algunos de los ingresos a este municipio. Desde Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, María Longo. Gracias, María José. Vamos a hablar ahora de George Floyd, el afroamericano asesinado por agentes de seguridad, por agentes de la policía en Estados Unidos. Va a ser enterrado este martes en la ciudad de Houston, en Texas, donde creció. Al día siguiente que miles de personas visitaron el velatorio. La ceremonia será transmitida por internet e incluirá demandas de justicia y de reformas sociales. Así lo dijo a la cadena CNN Mia Cartwright, una de las líderes de la congregación de la iglesia que acoge esta ceremonia. Miles de personas despidieron el lunes a George Floyd en Houston. Durante 6 horas, más de 6.000 personas, según los organizadores, pasaron frente al ataúd abierto de Floyd, convertido en un símbolo de la lucha contra la brutalidad policial y el racismo en Estados Unidos. Oh my goodness. Se ve simplemente en paz, aunque sabemos lo que sucedió, pero pese a la forma en que lo hicieron, se ve en paz, se ve tranquilo. Por la noche, cientos de personas participaron de una vigilia en su honor en el campo de fútbol americano de su antigua escuela. Mi esperanza es que finalmente podamos entender que hay un problema en Estados Unidos con el racismo. Hay un problema en Estados Unidos con la forma en que la policía opera en las comunidades negras y debe haber un cambio real. No hablar, sino cambiar. El velatorio en Houston, ciudad natal de este afroestadounidense fallecido a los 46 años a manos de policías blancos, fue el cierre de una serie de ceremonias antes del entierro del martes. Y el Tribunal Supremo de Brasil determinó que el gobierno debe divulgar los datos diarios de la pandemia del COVID-19 de manera consolidada, como lo venía haciendo hasta el último jueves, antes de adoptar una nueva y polémica metodología, y dio un plazo de 48 horas para explicar esa decisión. El magistrado Alexandre de Moraes determinó que los datos totales del COVID-19 deben ser incluidos en los boletines diarios, que ahora solo contienen información estadística de las últimas 24 horas, y en el portal creado para la divulgación por el Ministerio de Salud del Gobierno Federal de Brasil. Novos de óbitos são acumulados, tem casos ocorridos no dia.
Y el ministro de Exteriores, el secretario de Exteriores de México, Marcelo Ebrard, informó este martes la muerte de 1.256 mexicanos en Estados Unidos y otros 12 en el resto del mundo por COVID-19. En el resto del mundo tenemos 12 fallecimientos, 5 de ellos ocurrieron en Canadá, 3 en España, 2 en Perú, 1 más en Francia y otro en Colombia, declaró el secretario Ebrard. México, con 127 millones de habitantes, sumaba el lunes 120.102 contagios por el nuevo coronavirus y 14.053 fallecidos. Y Corea del Norte tiene la intención de cortar el martes a sus canales de comunicación política y militar con su enemigo surcoreano, informó la agencia pública norcoreana KCNA en un anuncio que los expertos interpretan como un intento de crear una nueva crisis en Oriente. Pyongyang decidió cortar sus canales de comunicación política y militar con Seúl. Así lo anunció el martes la agencia estatal KCNA después de que activistas amenazaran con lanzar panfletos de propaganda a través de la frontera que denuncian el balance del régimen comunista en materia de derechos humanos y su política nuclear. Las autoridades de Corea del Norte han organizado concentraciones a gran escala en todo el país en apoyo a sus amenazas. No habrá peores animales en el mundo que quienes traicionaron a su agradecido sistema socialista e incluso se volvieron locos para criticar nuestra dignidad suprema. Como estudiante de la gran era de Kim Jong-un, en este momento quiero vengarme de todas las fuerzas hostiles, incluidas las autoridades de Corea del Sur. Las relaciones entre los vecinos están estancadas, a pesar de 3 cumbres en 2018 entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. Corea del Norte puso fin a la mayoría de sus contactos con el sur después de la fallida segunda cumbre entre Kim y el mandatario estadounidense Donald Trump, celebrada en 2019 en Hanoi. Diría que deberíamos ver una escalada gradual, y como hasta ahora los surcoreanos no están prestando mucha atención a las amenazas de Corea del Norte, bueno, probablemente veremos más amenazas y tal vez alguna acción. Las dos Coreas siguen técnicamente en guerra desde el armisticio de 1953, que puso fin al conflicto armado entre ambos países. Vamos a ir a una pausa comercial, pero cuando regresemos le contamos de contagios en varias instituciones públicas. Quédese con nosotros en Noticiero Guatevisión en esta edición en directo. Gracias por seguir con nosotros en Noticiero Guatevisión. Hay información importante que contarle de instituciones públicas, como la que vemos a mis espaldas. La CONRED, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, confirmó en un comunicado que, oiga bien, 15 trabajadores de la sede central en la zona 13 dieron positivos al COVID-19. En el documento aseguran que se procedió a la activación de protocolos de aislamiento de este personal. Ahora se encuentran en cuarentena. Además, la CONRED se solidariza con el personal afectado por la pandemia e informa a la población que la institución va a continuar trabajando bajo protocolos de higiene y de prevención. Y esta historia usted la recordará, le hemos estado dando seguimiento a lo largo de estos días. El caso del asesinato de Domingo Choc, un activista en el que se le quemó bajo el supuesto de que era un brujo, ese era el argumento. Una familiar está involucrada en la muerte de este guía espiritual y esta mañana la policía llevó a cabo varios operativos para detener a 5 personas. Los detenidos fueron identificados como Ovidio Ramírez Chup, de 24 años, sus hermanos Edín Arnoldo, de 21, y Magali Popcal, de 27, además de una mujer de 49 años. Choc fue víctima de una turba que lo señaló de practicar actos de brujería en la aldea Chimay en San Luis Petén, un hecho que quedó documentado en un video y que ha circulado por las redes sociales. Varias organizaciones se han pronunciado al respecto y ahora vamos a escuchar la declaración del Ministerio Público respecto a estas capturas.
Esta mañana se realizaron 5 allanamientos en la aldea Chimay, en seguimiento a las investigaciones por el asesinato de Domingo Choc. Tras los operativos se logró la captura de 4 personas sindicadas por el delito de asesinato. El Ministerio Público continúa trabajando incansablemente para llevar justicia a la familia de Domingo Choc y a su comunidad. Pero lo más relevante de esta historia hasta este momento es que dentro de los capturados por el Ministerio Público tras los allanamientos en la aldea Chimay en San Luis Petén, pues uno confesó haber organizado el linchamiento que terminó con la muerte del señor Choc. Escuchémoslo. Sí, claro que yo participé por la muerte de mi padre y porque él lo hizo y nada, tengo que hacerlo y entonces sus familiares nos hizo así, pues ni modo, gracias a Dios. ¿Tú fuiste el autor intelectual? Sí, digamos que sí. ¿Tú le prendiste fuego? Aunque no, pero hay que decir la... ¿Quién le echó gasolina? La gasolina sí, yo la hice. Bueno, y ahora vamos a conectarnos con Andrea Domínguez, que nos cuenta que los casos de coronavirus, como se lo estaba contando, siguen registrándose en distintas instituciones estatales. En el departamento de Guatemala ya son varias las municipalidades que han reportado empleados contagiados. Ante esto, muchos ya han comenzado a extremar sus medidas. Andrea Domínguez, muy buenas tardes. Cuéntanos cómo está la situación. Te escuchamos. Buenas tardes, así es, Soto Ángel, y es que este departamento es el que presenta los mayores casos de coronavirus en todo el país. A ello se suma que el departamento del municipio de Guatemala es el primer lugar, seguido por el de Misco, Villanueva, y en sexto lugar se ocupa el municipio de Santa Catarina Pinula. En este lugar también ya el jefe edil ha comenzado a masificar las pruebas, principalmente a los mercados, a las tiendas, pero también al edificio municipal. El día de ayer se realizaron las pruebas a todos ellos. Me acompaña el jefe edil de este municipio, Sebastián Ciero. ¿Cuántas pruebas realizaron y cuántas ya han salido positivas a los empleados municipales? Desde la semana pasada empezamos con un proyecto piloto de realizar hisopados desde la municipalidad, con unas pruebas donde se realiza el hisopado y nos da el resultado en 15 minutos. Hemos empezado la semana pasada con la primera prueba piloto de 125 pruebas y esta semana vamos a empezar con el resto de las pruebas para poderle dar un tamizaje completo a todo el municipio. Dentro de la municipalidad se le realizó hisopado a todo el personal administrativo, el cual quedó totalmente libre. También se le dio hisopados a todo el personal de campo. En él tuvimos 4 policías municipales positivos y 2 PMTs. Estas 6 personas ya se encuentran en sus áreas designadas para cumplir con la cuarentena. Y también la semana pasada, cuando hicimos las primeras pruebas, tuvimos 2 paramédicos positivos y el administrador del mercado, ya que en el mercado se dieron varios casos también positivos. En este momento serían 9 las personas, empleados municipales que estarían dando positivo a coronavirus. ¿Cuál es el siguiente protocolo que se está siguiendo, empezando por la municipalidad? Bueno, lo primero que hicimos fue que el día de ayer no se permitió el ingreso de nadie a la municipalidad sin que antes hiciera la prueba, para poder garantizarle a todos nuestros colaboradores y a todos nuestros vecinos que vienen a la municipalidad que estamos en un ambiente totalmente libre de coronavirus. También a lo largo del fin de semana estuvimos sanitizando y desinfectando todas las instalaciones de la municipalidad, así como el mercado, para que cuando vengan los vecinos estén totalmente tranquilos, que estamos cubriendo la seguridad de ellos y de sus familias. Alcalde, ¿cuántas pruebas han adquirido desde la municipalidad y cuál ha sido también el costo de inversión de estas pruebas no solo para los empleados municipales, sino también para otros sectores como lo es el sector informal y comercial? La primera adquisición de pruebas fueron de 125. Ahorita estamos en un segundo proceso de comprar 1.500 pruebas. El costo de cada prueba es aproximadamente de 200 quetzales, donde estamos contemplando invertir un poco más de 300,000 quetzales para que a lo largo de esta pandemia poder tener desde la municipalidad nuestras propias pruebas y así poder tener un control directo de quiénes son positivos y quiénes no, para poderlos aislar de la manera más rápida y efectiva y así evitar que la enfermedad se propague y poderle garantizar a todos nuestros vecinos de que nuestros empleados están totalmente sanos para que puedan atender las emergencias de los servicios básicos que se están presentando.
Muchas gracias. Cabe resaltar que este municipio presenta ya 101 casos positivos de coronavirus. De estos, la gran mayoría ya se ha recuperado y son algunos que se encuentran aún activos. A ellos se suma también que en otras municipalidades, como lo es el caso de la municipalidad de Villanueva, ya ha reportado a 2 empleados municipales contagiados con coronavirus, así como la de Mixco. En este momento escucharemos las declaraciones del portavoz de esta última comuna, quien señala que 3 empleados ya han dado positivo y es por ello que se encuentran realizando también protocolos dentro de las municipalidades. Se mantienen todas las medidas drásticas para poder ingresar a los edificios municipales. Se mide la temperatura, asimismo se les aplica gel para sus manos y tenemos un recipiente con un líquido especial para que puedan remover sus zapatos, los vecinos como empleados. Estas medidas se están utilizando en todos los edificios municipales, asimismo están viniendo a trabajar un día sí, un día no en el área administrativa de la municipalidad de Mixco. No obstante, ya el día lunes se aperturó en estos 3 edificios municipales luego de los 15 días de cuarentena y estamos atendiendo con total normalidad, siempre verificando, y si alguno de los jefes tiene conocimiento de una persona que esté con algunos síntomas, se reporta inmediato y nosotros damos el aviso al Ministerio de Salud para que pueda realizar algún hisopado correspondiente. De momento todo está con total normalidad en la municipalidad de Mixco. El municipio de Mixco ocupa el segundo lugar con más casos activos de coronavirus en el departamento de Guatemala y es por ello que también ya las autoridades del Ministerio de Salud han indicado que continuarán realizando hisopados en varios de los mercados. Muchos de estos incluso ya han sido cerrados por varios días debido a que varios de los tenderos han dado positivo. Con esta información y con imágenes de Fernando Cabrera, yo regreso a Estudios Centrales. Andrea Domínguez, muchísimas gracias por la información. Era Andrea Domínguez desde la Municipalidad de Santa Catarina Pinula y ve cómo los casos se están extendiendo ahora en varias corporaciones municipales. Seguimos hablando del tema del coronavirus y vamos a ver ahora cómo han aumentado los casos de COVID-19 en menores de edad en el lapso de 2 semanas, del 25 de mayo pasado hasta ayer 8 de junio. Vemos en la primera gráfica cómo hace 2 semanas se registraron 292 menores positivos por coronavirus. Ayer esta cifra aumentó a 638 casos de menores con COVID-19, es decir, más del 50% de contagios en este lapso de tiempo. Desde que se registró el primer caso en el país hasta el pasado 25 de mayo no se registraba ningún deceso de menores, pero 15 días después, es decir, hasta ayer, se registraron 2 fallecidos. Vamos ahora a repasar el número de casos por sexo. Hasta el 25 de mayo, el Ministerio de Salud registraba que el 50.7% eran contagios de menores de sexo masculino y el 49.3% de género femenino. 2 semanas después, ayer, el 8 de junio, el porcentaje en cuanto a menores hombres aumentó a 52% y mujeres era del 48%. En cuanto a los casos por edad, hace 2 semanas la cifra de menores con COVID de 0 a 6 años, es decir, infancia temprana, era de 113 contagios. Ayer la cifra aumentó 268. Hace 2 semanas también los menores con coronavirus de 7 a 12 años eran 86. Ayer la cifra creció a 168. Y de 13 a 17 años, los menores con COVID-19 subieron de 93 casos a 202 en el mismo periodo de tiempo. Vamos ahora a hablar de otras cosas. Vamos a ir a Escuintla, donde se informó que se espera que el gobierno traslade un nuevo protocolo para atender la emergencia del COVID-19. Para hablar de eso, vamos con nuestro corresponsal Carlos Paredes. Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Otto Ángel, y buenas tardes a la audiencia de Guatevisión. Quiero comentarles que en el departamento de Escuintla, específicamente en la cabecera, pues los pobladores se están viendo afectados ya por los 70 días que lleva suspendido el transporte urbano, ya que deben de pagar 35 quetzales para poder utilizar un taxi o bien 15 para los denominados mototaxis, a una situación que está afectando el bolsillo de los escuintlecos.
Pues la verdad que sí afecta porque la gente es el medio que utiliza para moverse de un lugar a otro, o sea, de una colonia a otro, y siento que a la hora de que lo activen no pueden poner tanta gente en los buses, ¿no? Porque igual sería lo mismo, pues. Esta situación tiene también afectado a los transportistas, así como a los pilotos, quienes dan su punto de vista ante esta situación. Le pedimos al señor presidente es que se nos dé un subsidio para poder paliar los gastos que se tienen que hacer cuando ingresemos a trabajar, porque de lo contrario, mire, con tanto gasto que nos están imponiendo, mascarillas. Aunque la problemática es grave, se tiene que tomar en cuenta primero la salud de los escuintlecos, eso es lo que han dicho las autoridades, pues se teme que pueda haber un brote a la hora de que se realice la activación de este servicio sin la debida supervisión. Bueno, hay muchos aspectos que se tienen que considerar, por eso nosotros estamos esperando que nos fuera trasladado el protocolo que está trabajando el organismo ejecutivo para poderlo analizar y ver si es factible que se pueda implementar. El servicio del transporte urbano en la cabecera tiene un costo de 2 quetzales, lo que vendría a beneficiar el bolsillo de los escuintlecos. Son más de 80 los buses los que prestan este servicio, sin embargo se espera de que se pueda hacer de una forma adecuada para poder evitar contagios de COVID-19. Esta es la información que les tenemos desde Escuintla. Volvemos con ustedes a Estudios Centrales para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Carlos Paredes desde Escuintla, muchísimas gracias. Vamos ahora a hablar de algo que impactó ayer el país. En San Marcos, en específico en la zona fronteriza relacionada con el contrabando. Por esa razón vamos a hacer un enlace vía Skype con Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers, una organización mundial sin fines de lucro para que trabaja, quiero decir, con el sector público y privado en asuntos de seguridad ciudadana. Alejo, muy buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Otto. Gracias por la invitación para poder conversar sobre este tema. Alejo, vimos ayer una cosa que se vuelve casi una regla en la parte fronteriza entre Guatemala y México, y es cómo hay un grupo muy empoderado de gente que realiza operaciones de contrabando, que incluso respondió no con fuego, pero de una forma muy agresiva a la Policía Nacional Civil. Resultaron 2 agentes afectados. ¿Qué perspectiva, cuáles son las primeras conclusiones que sacan desde Crime Stoppers en este asunto? Mira, Otto, es algo que ya lo venimos diciendo desde hace algunos años en Guatemala y en la región. No es solo en Guatemala que está pasando esto, pero es el tema de las estructuras del crimen organizado, teniendo sus redes en el contrabando y usando el contrabando de todo tipo de mercadería para financiar su actividad económica criminal, y acciones como las que ustedes vivieron estos días pasados, donde se atentó directamente contra la autoridad pública, deja en manifiesto este problema y deja en manifiesto que estas redes de contrabando son estructurales y están muy metidas en el país y casi que controlan aquellos territorios donde la presencia del Estado no es tan importante como en otros. Entonces esto deja muy en manifiesto estos temas y es muy preocupante porque es un tema de autoridad en el territorio y es como un mensaje de quién manda en el territorio, ¿no? Entonces la verdad que es preocupante no solo para nosotros, sino que entiendo que es preocupante para el país, para la ciudadanía de Guatemala y para toda la región, porque esto puede también generar una ola de réplicas en otros países donde puede suceder lo mismo, porque el contrabando es transnacional y no solo es de Guatemala, repito. Guatemala muchas veces es país destino, pero país de tránsito de mucha mercadería que pasa por ahí para otros países. ¿Cómo influencia esta paralización que hemos tenido en todo el aparato productivo por el COVID-19 en el tema de contrabando? Porque es evidente que los ingresos se han reducido y los controles fronterizos pueden ser más eficientes al no tener tanta gente movilizándose. ¿Lo han medido de alguna forma? Lo que sucede también que, digamos, cuando la población tiene menores ingresos, va a ir a un producto que todavía es mucho más económico que el producto legal. Ya lo veíamos en tiempos de no COVID, antes de toda esta pandemia global, cuando la familia, el ama de casa sobre todo, decía, bueno, pero yo voy a comprar contrabando porque sale más barato, sin saber o a veces sin preocuparse de lo que hay atrás, es crimen organizado, baja recaudación de impuestos, temas de salud pública, etcétera. Pero al final esta persona tiene que darle de comer a su familia y toma una decisión por precio y compra estos productos que son más baratos, sobre todo en las fronteras. Esto ha aumentado y el crimen organizado lo sabe porque hay una necesidad mayor de productos baratos que entran a Guatemala, principalmente de la frontera con México. Hay varias condiciones en México y en la frontera que favorecen este producto que entra desde México y hace que sea mucho más barato, más accesible
y es lo que consume generalmente la población. Y no solo en los temas de alimentos, de bebidas o temas de canasta básica como son los huevos o como son los pollos en Guatemala, los temas de limpieza como es el cloro, que hay un gran problema hoy en día más que nada, que la gente se preocupa por conseguir productos económicos para poder mantener limpio y sano su hogar, siguen falsificando y siguen aumentando las falsificaciones de cloro en Guatemala, y la gente piensa que está comprando un producto que le va a ser bueno para su salud cuando al final no. Entonces todo esto, el crimen organizado y las estructuras transfronterizas de crimen lo están aprovechando como para aumentar sus ingresos con contrabando de muchos productos. ¿Y qué debemos esperar ahora, Alejo, en el sentido de ya la Superintendencia de Administración Tributaria ha anunciado junto con el Ministerio de Gobernación que van a haber más operativos y que incluso se está hablando de mecanismos legales como extinción de dominio e intervención de cuentas sobre pretexto de que puede haber lavado de dinero? ¿Esto puede poner todavía más peligrosa la frontera e incrementar los precios del contrabando, por otro lado? Claro, y solo va a poner, como vos decís, más peligrosa la frontera porque las estructuras van a sentir que las regulaciones y que la autoridad nacional le está cayendo encima a la estructura, y eso va a generar un efecto globo y un efecto rebote en temas de seguridad en el país. Pero es lo que hay que hacer, seguir el dinero de estas estructuras es clave. O sea, Guatemala está yendo en un buen camino y ha tomado una buena decisión si junta esfuerzos a nivel interinstitucional y pone a trabajar a la parte de blanqueo de capitales, a las fiscalías especializadas, a la COICON, que es este espacio que hay en Guatemala muy bueno de coordinación interinstitucional en contra del contrabando. Hay que sumar cantidad de factores sociológicos, factores culturales, factores económicos de estos puntos de las fronteras. Hay que entenderlos todos juntos, no es solo un operativo de incautación de productos de contrabando, hay que entender el fenómeno como algo mucho más complejo y abordarlo desde todas estas dimensiones. Y una de esas dimensiones, Otto, es la participación ciudadana. O sea, la denuncia de la gente es importante para las autoridades, y la participación ciudadana en materia de no consumir productos de contrabando bajo ningún concepto, contrabando o falsificado, ¿sí? Porque son los dos tipos de comercio ilícito que más se están dando en Guatemala. Alejo, para terminar, ¿ustedes tienen algunos espacios de denuncia? ¿Los puedes recordar, por favor? Correcto, en Guatemala Crime Stopper tiene su sitio que es tupista.gt, ahí pueden ingresar directamente a cualquiera de los formularios de denuncia para poder compartir esta información. Y recuerden que las autoridades del país, para hacer un buen trabajo, necesitan información, y esa información es la que nosotros como ciudadanos tenemos porque somos los consumidores de estos productos. Entonces, si los vemos en un mercado, si los vemos en una tienda, si nos lo llegan a ofrecer, denunciémoslo, porque es la única forma realmente de ayudar al país en combatir en conjunto el contrabando en Guatemala. Alejo Campos, muchas gracias por tu intervención, el director regional de Crime Stoppers para la región. Feliz tarde. Gracias. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial y cuando regresemos tenemos mucho más que contar de lo que está pasando en Guatemala y el mundo. Muchas gracias por seguir con nosotros en Noticiero Guatevisión. Les recuerdo 4003-3859, el número de Guate Reporta, y con eso le damos paso a este segmento de sus denuncias. Enerkins, la leche de soya que recomiendan los pediatras para nutrir a tus hijos y cuidar su salud. Encuéntrala en todos los supermercados del país. Presenta. Y comenzamos con la denuncia de nuestra televidente Lidia Rodríguez, quien nos compartió imágenes de la contaminación de humo que genera una fábrica que se ubica en la 29 calle de la zona 12, a un costado del periférico. La denuncia da cuenta que el problema afecta a los vecinos de día y de noche y les causa dificultades para respirar, principalmente en las noches. La afectada pide a las autoridades que atiendan esta denuncia, ya que este problema de seguir va a tener muchos daños para muchas personas. Y ahora vamos a ver fotografías que nos comparten al número de Guate Reporta, paisajes que nuestros televidentes nos han compartido, como Fernando Maldonado, que nos envió esta foto del volcán Santa María, que fue tomada desde Llanos de la Urbina en Catel, Quetzaltenango. Karina López Godoy nos envió este otro paisaje de un hermoso atardecer desde Santa María, Visitación Sololá.
Estuardo López nos envió una fotografía mostrándonos el cielo azul y las nubes blancas luego de las lluvias que han pasado en Sololá. Y por último, vamos con esta fotografía de los volcanes de Fuego y San Vicente que fueron captados desde Cocales, en Patulul, Huichitepeques. Y la familia Montoya se reportó desde Santiago Atitlán, en Sololá, para dar a conocer el avance que han tenido sus hijos Emiliano y Emanuel, quienes cursan el segundo básico y diversificado respectivamente. Nuestra televidente escribió que los jóvenes practican la marimba 1 hora y lo hacen 3 días a la semana. Las clases de marimba las recibían con un maestro particular, pero por COVID-19 ahora practican solos, nos reportó Walter Haroldo Montoya Celada. Ustedes también pueden compartir los videos para conocer los talentos que sus hijos han desarrollado en esta cuarentena. Felicidades a este par de chicos que están tocando el requiché. Escuchémoslos. Enerkins, la leche de soya que recomiendan los pediatras para nutrir a tus hijos y cuidar su salud. Encuéntrala en todos los supermercados del país. Presentó. El tema de los datos en esta crisis del COVID-19 es extremadamente relevante. Hace algunos minutos le contábamos cómo en Brasil incluso el Tribunal Supremo tuvo que entrar a intervenir. ¿Qué pasa en Guatemala? El Ministerio de Salud dejó de proporcionar los datos de casos por municipio, pese a que dentro del decreto de estado de calamidad se establece que deben informar geográficamente de los pacientes. Para hablar de esto tengo a Dulce Rivera vía Skype. Hola Dulce, buenas tardes. Cuéntanos más detalles de qué acciones se han estado emprendiendo. ¿Qué tal, Otto? Muy buenas tardes. Sí, como tú lo mencionabas anteriormente, bueno, hace unos días el Ministerio de Salud sí proporcionó los datos por municipio de los casos de COVID-19 en el país. Sin embargo, nuevamente dejó de hacerlo. Consultamos al respecto a la directora de Comunicación Social, Julia Barrera, quien aseguró que esto depende de cómo traslada la información el Departamento de Epidemiología. Sin embargo, hay que aclarar que por decreto, tal como lo aprobaron los diputados en el estado de calamidad, deben hacerlo y proporcionar la información detalladamente. Esto quiere decir por municipio, además de otros datos de, por ejemplo, la edad, el sexo y también la situación actual de cada uno de los pacientes. Esto no está ocurriendo por parte del Ministerio de Salud y es una de las constantes críticas que tienen los diputados hacia las autoridades precisamente en este tema del COVID-19. Vamos a escuchar lo que hoy nos decía el diputado Aldo Dávila de WINAC, quien aseguraba que es importante la información que se pueda proporcionar porque no solo es información que servirá a las autoridades, sino también a la población. Porque entonces el ciudadano tendrá más conciencia de cómo protegerse y el ciudadano tendrá que ser también más efectivo en el sentido de estar informado, pero también de cómo pasar la información hacia sus pares, hacia sus familiares, ¿verdad? La información debe de darse completa, debe de darse eficaz y sobre todo veraz, no pueden estarnos ocultando nada. Eso de que solo da información X o Y persona por departamento no puede ser, es información pública, es una pandemia que nos afecta a todos, entonces la información también debería ser pública. Bueno, pero también conversamos con otros diputados. Aníbal Samayoa de la bancada humanista aseguró que la información detallada es importante precisamente ahora que ya se está hablando de algunos protocolos para que se vuelva a la nueva normalidad. Esto quiere decir que esta información se podría permitir no solo tomar mejores decisiones por parte de las autoridades en cuanto a los protocolos, sino también a la población, precisamente porque hay empresas en muchos municipios y necesitan saber la realidad de cada uno de estos lugares para poder tomar las decisiones. Escuchemos también esta intervención.
Si nos dejan de dar esa información, no tenemos insumos para determinar cuáles son las causas de desconfinamiento. Es decir, una variable suma a la otra. Pero en este caso, como no tenemos esa información, nos obligan a hacer las citaciones dentro del Congreso de la República de Guatemala para que la población sepa qué es lo que está pasando. De hecho, soy ponente de uno de los artículos que se establecieron en el decreto del estado de calamidad, en el que se solicita que semanalmente se nos envíe a los diputados al Congreso de la República el listado de recuperados, lugares específicos donde hay contagios y toda esa información, mucho más cosas, por supuesto, pero digamos específicamente en base a la pregunta que me hace es para que nosotros podamos tener los insumos necesarios para trasladarlos a la población. Por último, entrevistamos a la diputada Andrea Villagrán de la bancada Bien en relación también a este tema, y ella lo que mencionaba era que es importante tener esta información porque todo esto, como se ha visto en otros países, ha servido o ha sido de mucha utilidad para las acciones y decisiones que puedan tomar en lo personal también las autoridades, y además porque no es una solicitud al Ministerio de Salud, sino una obligación que ya está contenida en la ley, precisamente en este decreto de la prórroga del estado de calamidad. Es realmente preocupante que el Ministerio de Salud Pública no tenga claro los protocolos de poder brindar la información de forma adecuada y correcta. En este caso, pues el acceso a la información pública es un derecho humano, y más en una situación de emergencia como la en que nos encontramos ahora por el COVID-19, en cual la información es muchísimo más importante para tomar decisiones. La información tiene que ser certera y oportuna, y sobre todo, pues en este caso, brindar la importancia que tiene sobre la cantidad de casos en los municipios es importante para poder controlar los focos de contagio. Por último, hace también mencionar que dentro de las enmiendas aprobadas por los diputados en el estado de calamidad está que la Comisión contra el Coronavirus, presidida por el doctor Asturias, debe informar semanalmente a los diputados acerca de todos estos casos. Hasta el momento, pues tenemos conocimiento que no ha llegado el primer informe, pero estaremos al pendiente de cuándo se pueda entregar y así obtener la información tal como lo requieren los diputados por municipio. Esta es la información, Otto. Regreso contigo al set principal. Gracias, Dulce Rivera. Vamos a tener más de esta historia en las siguientes emisiones. Y de Dulce Rivera vamos ahora con Pamela Valdés, que nos va a contar el estado del tiempo para las próximas horas. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes, qué gusto poderles acompañar. Iniciamos con información del clima. Como esta imagen satelital, ustedes pueden observar que continuamos con un poco de ingreso de humedad. Esto favorecerá las lluvias, principalmente en el occidente, en la cadena de la zona volcánica y en los departamentos ubicados en el sur, para que usted lo pueda tomar en consideración. Y por la saturación de humedad en el suelo, es muy probable que se puedan presentar lahares, derrumbes y desbordamientos de ríos, para que usted lo pueda tomar en cuenta. Veamos las condiciones a esta hora de la tarde, a través de la gráfica del territorio nacional, donde se esperan cielos parcialmente nublados, principalmente para las regiones del oriente y la costa sur, mientras que en los demás departamentos tendremos principalmente cielos parcialmente soleados y, como les comentaba, sin descartar la probabilidad de presencia de lluvias, especialmente en el centro, la zona de la cadena volcánica, los departamentos del sur y el occidente de nuestro país. Las condiciones a continuación para los próximos días. Específicamente en la ciudad capital se espera para el miércoles, jueves y viernes, principalmente entre cielos parcialmente nublados en la mayor parte del periodo, sin descartar la probabilidad de lluvias y actividad eléctrica, y se siguen presentando las temperaturas máximas entre los 24 a los 27 grados centígrados. Y por último les compartimos la salida del sol, y lo esperamos mañana a las 5:32 de la mañana y se ocultará a las 6:31 de la tarde. Hasta aquí yo con información del clima. Regreso con ustedes al set. Seguimos con más información. Luego del ensayo de movilidad hecho en el Transmetro, el siguiente punto de evaluación sería el Transurbano, sistema en el que ya están trabajando en los lineamientos para ponerlo en marcha a modo de prueba el próximo fin de semana. La gran pregunta es, ¿usted se subiría? Vamos con Felipe Garrán para saber más detalles y poder tener más información respecto a esta pregunta. Felipe, te escuchamos. ¿Qué tal, Otto? Muy buenas tardes. Hoy nos vinimos con la mochila a cuestas hasta una parada del Transurbano. Paradas que desde que se prohibiera el uso del transporte público colectivo allá por mediados de marzo han quedado prácticamente vacías.
Sin embargo, este fin de semana, aunque sea por esos 2 días, por el sábado y el domingo, el transurbano volverá a operar, según explicó el presidente Alejandro Yamatei y también según nos lo cuentan desde la Procuraduría de los Derechos Humanos. Para el próximo fin de semana se tiene establecido hacer una prueba con algunas rutas del transurbano y en el transcurso de esta semana quedarán establecidos los protocolos correspondientes para que nos aseguremos que también cuando llegue su día ambos sistemas, transurbano y Transmetro, puedan funcionar adecuadamente. Nosotros nos estamos organizando porque el presidente dijo que en esta semana iban a dar los lineamientos. Mientras el presidente no diga alguna otra cosa, estamos en lo que él dijo, ¿sí? El transurbano estará nada más a prueba, pero en este tiempo que no ha estado operando, ¿cómo ha afectado a esos usuarios que han tenido que recurrir a otras formas de transporte? Usar mototaxis. A diario lo utilizábamos en la mañanita y en la tarde, cuando venimos de salir de la casa y en la tarde para regresar a la casa. Taxi, pero la verdad que uno ya no aguanta, pues, porque les cobran hasta 10 quetzales para poder llegar, 10 en la mañanita, 10 en la tarde, ya son 20 quetzales por un mes. Estamos hablando de una cantidad fuerte, ¿va? En cambio, en el transurbano, aunque si cargaba la tarjeta de 10 quetzales, me iba en la mañanita y en la tarde igual, ¿va? 2 quetzales gastaba en el transurbano. Vienen mis hijos, viene mi esposa, ya nos venimos a trabajar, uno se va a estudiar, mi esposa también se va a trabajar, tanto como uno también, ¿va? Pues por el momento, pues ahorita en moto, ¿verdad? Pagando taxis y así, aproximadamente unos 25 a 30 quetzales. Ahorita en taxi rotativo de esos que colectivos que diga, a veces nos cobran 10, a veces 15. Ajá. Sí. Pero sí, el gasto de pasaje ahorita gastamos como 50, 60 quetzales diarios. También está la cuestión de la confianza. ¿Qué tan seguros o qué tan necesario ve la gente que se pueda reabrir en los próximos días el transurbano? Estaríamos dispuestos a contagiarnos con los demás, ¿verdad? Sí me daría un poquito como que desconfianza, por lo mismo de todo lo que estamos pasando, ¿verdad? Pero sí nos serviría, ¿verdad? Porque solamente que aislaran un poco a las personas, ¿no? Que no lleven mucha gente, pues. Exactamente, tenía que tener también para poder entrar y la necesidad que se necesita, pues, ¿va? Porque la realidad que uno necesita el servicio, ¿va? De momento, como decíamos al inicio, es tan solo un ensayo tal y como el que se hizo con el Transmetro el fin de semana pasado. Tampoco se han publicado los lineamientos que se seguirán este sábado y domingo, pero están en trabajo tanto la gente de Transurbano como de las municipalidades competentes y por supuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Con imágenes de Esvin García, yo vuelvo contigo al set principal, Otto. Seguimos con un noticiero de Guatevisión, estamos a punto de terminar, pero antes vamos a hablar con Paula Osaeta, que nos cuenta de las nuevas disposiciones de la SAT respecto a un servicio de citas para los contribuyentes. Paula, buenas tardes, te escuchamos. Hola Otto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, como tú dijiste, pues bueno, la Superintendencia de Administración Tributaria publicó hoy un nuevo servicio para los contribuyentes, que es la cita previa. Este sistema, este servicio está disponible desde el 3 de junio con algunas pruebas y lo que busca es que los contribuyentes ya no hagan las largas filas que hacían antes afuera de las agencias de la SAT, ni que se pierdan tantas horas antes de hacer un trámite. El servicio lo van a encontrar en la página web de la SAT, que es www.sat.gov.gt. Ahí en la portada va a haber un cuadrito que dice cita previa. Ustedes deben de ingresar ahí y ahí les va a desglosar las agencias que van a estar trabajando con ese servicio. Ustedes eligen esa agencia y después va a desglosarse los servicios los trámites que ustedes pueden hacer bajo esta cita previa. Después ya van a poder elegir la hora y el día de su cita y es importante que llenen los espacios de su nombre completo, su DPI y su correo electrónico porque estos trámites son personales obviamente y si no llenan estos espacios no van a poder obtener esta cita previa. Cuando ustedes ya hayan hecho la reservación les va a llegar mando toda la información de esta cita, en qué agencia, la hora, el lugar y qué trámite es lo que qué trámite es el que van a realizar y también les van a dar 3 opciones. Una de ellas es volver a programar esa cita. Esto quiere decir que sí van a poder hacerse cambios en el día y la hora de la cita y también da la opción de cancelar la reserva o de hacer una nueva reserva.
Actualmente este servicio está en las agencias de Dubai Center, en Galerías Prima, en Escuintla, en Coatepeque y Zacapa, y son más o menos alrededor de 12 trámites los que se pueden hacer ahorita bajo este sistema de la cita previa. Entre ellos está la inscripción de RTU, la activación de agencia virtual, también están las primeras placas, los traspasos y también se incluyó el registro de inactivación de vehículos. Así que si ustedes tienen algún trámite que realizar en este momento, pues es importante que ustedes vayan a la página web de la SAT y que vean si se puede hacer el trámite que ustedes desean bajo este nuevo servicio de la cita previa para así poder agilizar su tiempo y no perder tanto tiempo en esas colas. No sé, Otto, si hay alguna pregunta en el estudio que quieran hacer. Sí, Paula, rápidamente dos cosas. Uno, ¿la gente tiene que imprimir algo o le va a caer un correo electrónico para llevar como constancia ante la SAT que tiene la cita? No, solo con el correo electrónico que les queda, ellos ya pueden ir a la hora que el correo les indica, lo enseñan en la puerta y pues ya pueden ingresar sin ningún problema. No es necesario imprimir absolutamente nada para poder tener esta cita previa. Paula, ¿qué te dice la SAT respecto a si yo hoy estoy pidiendo la cita, cuánto tiempo me voy a tardar, o cuando ya la gente comience a acostumbrarse, cuánto va a ser de represa? ¿2 semanas, 3 semanas? ¿Cómo lo han medido? Actualmente, según Salvador López, que es el intendente de atención al contribuyente, él dice que las citas las están dando de un día para otro porque obviamente no hay tanta demanda. Es importante decir que el tiempo de cada cita más o menos está entre 10 a 15 minutos. También va a depender del trámite que la gente quiera hacer. Por ejemplo, si es un trámite de registro de vehículos, este es mucho más largo, tiene de 45 minutos hasta 1 hora. Entonces va a depender del trámite, también la duración de la cita. Yo quería compartirles con ustedes unos datos interesantes que también la SAT compartió con nosotros esta mañana, y es que, digamos, como les dije anteriormente, el 3 de junio empezaron estas pruebas y desde el primer día se vieron algunos resultados. El primer día se atendieron a 155 citas y así los días fueron sumando. Digamos, el tercer día se tuvo 296 citas y el cuarto día se tuvo 408 citas. Esto quiere decir que se atendieron al 45.75% de las citas ya bajo este servicio de cita previa. Entonces sí, las personas están muy interesadas en este servicio, principalmente por no hacer ya las colas que normalmente estaban acostumbrados en hacer para realizar un trámite en alguna agencia de la SAT. Bien, Paula Osaeta, muchísimas gracias. Tenemos que ya despedirnos. Les recuerdo que a las 6 de la tarde le espera Rocío Lazo y a las 9 de la noche María Luisa Gómez y Alberto Toro Bielma para poder contarle lo que ha ocurrido en Ciudad de Guatemala. Muchas gracias por acompañarnos. Los dejo ya con estas imágenes de despedida. Los hoteles parisinos comienzan a abrir después de semanas de cierre, pero con los turistas aún prohibidos de ingresar al país, el negocio sigue siendo extremadamente lento. Solo un hotel de cada 4 ha reabierto en la capital cultural europea, en comparación con casi 2/3 en las provincias. Muchas gracias por seguirnos en esta emisión en directo. Nos vemos mañana. Que descansen.